Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a la clase hoy de rentas, que ya es el tema que es un poquito más complejo y no difícil, pero como que tienen que prestarle mayor atención, leer todo muy bien y tratar de hacer todos los ejemplos, bueno, como siempre. Bueno, fíjense, yo ya les mandé en Web Syllabus, es lo que tenían que empezar a leer. Cuando empieza el tema de rentas en el libro, tienen un montón de definiciones y de cosas escritas que ustedes lo leen tranquilos, solos, no hay problema, eso lo van a entender bien, pero yo jamás le voy a tomar una definición y a ver qué tipo de rentas es, no sé, clasificar rentas, no les voy a tomar nunca un teórico así. Sí, sepan que es una renta temporaria, que es una renta perpetua, pero para después definirlas cuando las veamos en la práctica. El tema es, bueno, rentas vamos a ver dos aspectos. Uno es el valor final y otro es el valor actual. Una renta es una sucesión de pagos. Pueden ser todos iguales, todos distintos. No tienen por qué ser siempre iguales. Pero esta renta puede ser valuada, o sea, yo puedo saber cuánto valen todos esos pagos al final de un plazo, que sería el caso de valor final. Si yo, por ejemplo, deposito todos los meses cierta cantidad de dinero en un plazo fijo, con sus intereses, cuánto termino teniendo en el año, si no lo saco, ¿no? Y cuando hablo de valor actual de la renta, estoy considerando, a ver, por ejemplo, cuánto vale hoy el valor de 12 cuotas futuras de un préstamo. Ese sería el valor del préstamo. ¿Cuánto saldría hoy algo si yo lo compro en efectivo? Y si yo sé cuáles son las cuotas cuando lo estoy financiando, por ejemplo. Eso sería el valor actual. Pero bueno, por ahora vamos a empezar con el tema del valor final. Nosotros cuando vemos, siempre rentas tiene que ver con interés compuesto, ¿eh? Ya no existe más el interés simple de ahora más en la materia. Eh, Nosotros cuando vemos interés compuesto y estamos calculando el monto, ¿eh? Estamos calculando también un valor final. O sea, cuál es el valor final de este capital inicial. Este capital lo capitalizo por n periodos y tengo lo que sería el valor final. Tenemos este ejemplito que ahora en vez de tener el tema de rentas es que es una sumatoria de montos a interés compuesto. Ya es más grande todo el esquema, ¿no? Este ejercicio, como acá no está hecho el eje, lo hice acá, siempre les conviene hacer todos los ejes. Tenemos que formar un fondo de ahorro realizando depósitos de 2.000 al final del primer mes, 5.000 al final del segundo y 10.000 al final del tercero. Tenemos una tasa que también es mensual, si no la tenemos que convertir del periodo de los depósitos, y queremos saber ese fondo acumulado. Entonces, fíjense, yo acá está ordenado distinto que acá. Fíjense en el esquema. Es lo mismo empezar por el último o empezar por el primero, pero por un tema de que no se me crucen las rayitas. Este último depósito de 10.000, ¿cuánto vale en el momento 3? 10.000 porque nos generó intereses. Este depósito de 5.000 generó interés por un periodo. Entonces sería 5.000 por 1 más I. Acá tendría que tener el resultado. Y este primer depósito generó intereses por 2 meses. No pasa nada de 0 a 1, porque esto quiere decir que estoy depositando al final de cada mes, en forma vencida. Si ustedes hacen la cuentita, acá ponen 10.000, hacen la cuenta de esto, hacen la cuenta de esto, y suman, da 17.180, que es lo mismo que está hecho acá, con distinto orden. Y este valor es el valor final de esta renta de 3 pagos distintos. O también lo podemos llamar fondo acumulado. Si queremos calcular los intereses totales, ¿qué hacemos? A todo lo que juntamos, obviamente le vamos a restar lo que depositamos, la suma de lo que depositamos. Es muy obvio, ¿no? No tienen que memorizar fórmulas, o sea, muchas veces estas cosas uno trata de memorizarlas y se olvida, pero si piensan con lógica, depositaron cierta cantidad de dinero, tienen más que eso porque ganaron intereses, la diferencia son los intereses, ¿no?
Bien, todo esto lo van mirando, y acá tenemos el esquema del valor final de una renta, con cuotas todas constantes. Acá dice todo un montón de cosas, pero temporaria porque tiene un final, no es que es perpetua hasta el infinito, sino que tiene un final ya determinado. Son todos los pagos iguales. Nosotros llamamos cuotas, pagos, depósitos, todo es lo mismo para el cálculo, pero depende qué tipo de problema estemos tratando, lo denominamos, pero bueno, siempre le ponemos la C de cuota. Son vencidos porque se están depositando al final de cada periodo. Estos periodos pueden ser cualquiera, puede ser un mes, un año, un bimestre. Por eso están de 0 a 1 no hay nada, no tengo ni intereses ni nada, todo empieza a partir de acá. También la llaman en cálculo financiero imposición. Esos nombres son muy antiguos, pero bueno, hay que ponerlo. También son equidistantes los pagos, o sea, yo no puedo tener, para armar la fórmula que vamos a llegar, no puedo tener pagos o depósitos, uno separado por un mes, el otro separado por 2 meses, el otro por 5 meses. Tienen que estar todos separados por la misma unidad de tiempo. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Bien, lo mismo que hicimos acá, pero con cuotas todas fijas. La última cuota vale C. La anterior, C por 1 más I, la otra C por 1 más I al cuadrado. Acá tendría que haber todos puntitos suspensivos, todos puntos suspensivos porque estamos generalizando. La tercera cuota, ¿cuánto tiempo la llevo? Estoy sacando los montos de cada una. Calculando los montos de cada cuota. Considerando las cuotas como capitales iniciales. ¿De acuerdo? Esto se suma, como hicimos acá, y esta suma, y le sacamos factor común cuota porque son todas iguales, me va a quedar en el corchetito toda esta sucesión de coeficientes. O sea, acá tengo el 1 porque este 1 representa la última cuota, o la primera, depende de por dónde le miremos. Este 1 más I representa esta capitalización. O sea, tenemos un corchete con una sumatoria. Si nosotros nos fijamos, cada término de la sumatoria, fíjense, este 1 más I es 1 por 1 más I. Este 1 más I al cuadrado es 1 más I por 1 más I. Acá, si hubiésemos tenido 1 más I al cubo, es 1 más I al cuadrado por 1 más I. Cada término es el anterior por 1 más I. Eso quiere decir que es lo que se llama sucesión geométrica. Por ejemplo, si ustedes tienen, un número 10, ¿no? Y cómo sube si yo quiero incrementarlo en un 20% en 3 meses. Todos los meses un 20%. Ese 10 sería el del primer mes, sería 10 por 1,20, 1 más 0,20. El otro sería lo que me resultó de ahí por 1,020 otra vez, y así. Y siempre en un porcentaje fijo. Van subiendo en un porcentaje fijo. Ese porcentaje fijo, o ese coeficiente, en este caso fijo, es 1 más I. Eso se llama razón de crecimiento. Si ustedes llegaron a ver en algún momento progresión geométrica, tienen que haber visto lo que era una suma de una progresión geométrica, que no nos interesa mucho de dónde sale, sino que se las doy directamente. Si yo tengo que sumar una progresión geométrica, una serie de números de progresión geométrica, esta sería la fórmula de la misma. Javi, estoy haciendo la clase. Entonces, ¿cómo es la suma? A sería el primer término, R sería la razón, o sea, en este caso es 1 más I, elevado a la n menos 1 sobre R menos 1. No lo tienen que memorizar, pero esto nos sirve como para poder unificar todo esto, porque n pueden ser 500 pagos, y no voy a estar sumando todo para sacar el cálculo del valor final. Pero por suerte la matemática nos viene a ayudar en esto, ya que sé que tiene un patrón de crecimiento. Esta es la suma. Por lo tanto, reemplazo por esta formulita, primero va la cuota, el primer término sería 1,
¿no? Lo que está dentro del corchete sería 1. Arriba tengo el R, que es 1 más I, la de razón, elevado a la N, menos 1. O sea, no se pregunten por qué esto es elevado a la N y todo eso, porque si no tienen que ir a análisis matemático y ver por qué la suma es así. Tómenlo como viene. Pero nos ayuda a poder simplificar toda esta sumatoria. Si le trabajo un poquitito más, le simplifico lo de abajo porque saco el paréntesis, este 1 se va con este 1, saco el corchete y nos queda la fórmula de valor final cuando las cuotas son constantes, ¿sí? Solo cuando las cuotas son constantes. Y otras cosas más que hay que considerar. Miren que yo voy a poner el otro. No. Vamos a correr. Eh, Fíjense que esta fórmula, está explicado acá abajo, tiene estas características. Las cuotas tienen que ser todas cuotas o depósitos fijos y vencidos, para esta fórmula. La N representa la cantidad de cuotas, no es el plazo como en tasas. O sea, nunca puedo tener una fracción de tiempo, no puedo tener 30 sobre 365 ni nada. Si la tasa es mensual, la N va a ser también meses, por ejemplo, cantidad de meses o cantidad de cuotas en todo caso. Después vamos a ver por qué no nos confundamos con plazo con N. A veces coincide, a veces no. O sea, la N tengan fijo que es la cantidad de cuotas. Yo tengo un plan de 12 depósitos y quiero saber cuánto tengo al final del 12º mes. Acá va a haber 12. La tasa siempre va a ser del periodo del tiempo, o sea, si son de las cuotas. Si las cuotas son mensuales, la tasa tiene que ser mensual. Si son bimestrales, bimestral. Las dos lo mismo. Y tiene que ser fija, no tiene que variar en todo el plazo. Y una cosa importantísima, que acá tienen el esquemita, que todas las cuotas, esta fórmula me lleva todas las cuotas al momento de la última, donde se sitúa la última cuota. Entonces me dirán, ¿por qué no? Si siempre es así. No, porque yo puedo tener, por ejemplo, 12 depósitos en el banco, con sus intereses, bueno, saco el valor final. Pero después lo dejo en el banco, no deposito más nada. Y me quiero el valor final más adelante. Por ejemplo, el mes 15. Y bueno, pero no son 15 cuotas, siguen siendo 12 cuotas, por ejemplo. Y la fórmula solo me ayudó a llevarlo hasta acá. Después vamos a ver un ejemplo de eso, lo van a ver también en los prácticos. Entonces, ojo con eso, cuando cuando es valor final con cuotas vencidas, la fórmula me sitúa todas sus cuotas con sus intereses al momento de la última. Olvídense que sea N o no, al momento de la última. ¿Sí? Bueno, acá tienen todo explicado. Otra cosita es la nomenclatura, porque a esta fórmula, sin la C, sin la cuota, o sea, cuando la cuota es 1, en la jerga, digamos, financiera internacional, la denominan con este símbolo. Una S así medio rara, pues una S mayúscula cursiva, pero en la compu no conseguí otra. N me representa la cantidad de cuotas, una L para separar, digamos, invertida, y la tasa de interés. Entonces, si ustedes ven esta S en libros de finanzas, porque esto se ve en todo el mundo así, esto significa valor final de N cuotas de $1, porque no tengo la C acá adelante. Si le pongo la C adelante es de C pesos, ¿no? Entonces quedaría así el valor armado con nomenclatura. En Argentina, muchos profesores utilizan esta otra nomenclatura. Si ustedes quieren la utilizan, pero yo no la uso. Porque esta es conocida en todos lados y esta solo se usa acá. Bien, los intereses totales, entonces como vimos antes, tenemos que tener el valor final, que ya incluye todos los intereses, y le restamos la cantidad de cuotas. Como son todas iguales, no las sumamos, las multiplicamos por n, obviamente. En el ejemplo 1, a ver si tengo acá, el ejemplo 1,
Soy lenta con esto. Esto me salen estas cosas arriba que no sé por qué. Bueno, después espero que lo entiendan. El ejemplo 1 dice, si una persona deposita 4.000 al final de cada mes por 2 años, en un plazo fijo, que le paga una tasa nominal del 25%, acuérdense que las tasas nominales son las que primero les informan. Y si los depósitos son mensuales, la tasa nominal es para cuotas mensuales. Acá en rentas, las tasas nominales, por ahí no dice para depósitos a tantos días, para tanto, capitalizable cada tanto, sino que se adapta al periodo de las cuotas. Si las cuotas son mensuales, quiere decir que esta tasa nominal la tengo que convertir en mensual. Nunca trabajo con ella directamente. Acá lo tenemos. Pregunta, ¿cuánto dinero tendrá acumulado al momento de efectuar el último depósito? O sea, el valor final, y cuánto ganará de intereses en total, suponiendo siempre que la tasa se mantiene constante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si la tasa está adaptada al tiempo de las cuotas y no porque es una nominal, pues la convertimos en mensual. La cantidad de cuotas es 24 porque son 2 años y son cuotas mensuales. Yo no puedo usar tasa mensual y una N de 2 como dos cuotas anuales, porque no es lo mismo. Tiene que ser, si son mensuales, la cantidad de cuotas mensuales. Acá lo pongo con la nomenclatura, acá para trabajar con la formulita, ¿sí? La cuota por 1 más la tasa, la 24. Ojo, esta cuota multiplicando a toda esta división, no solo la parte de arriba, porque si no, no se olvida. Y esto entonces ya me representa, sin tener que hacer mucha cosa, todo lo que junté en 2 años, depositando 24 cuotas mensuales de 4.000. Los intereses, realmente es el valor final menos la cantidad de cuotas en total, ¿no? 24 por 4. Perfecto. Fíjense que acá está el esquemita que estamos haciendo, llevando todas las cuotas al final, al momento de la última. Vemos el ejemplo 2. En este caso, si en el caso del ejemplo anterior se depositaran 24 pagos, pero no se retira el dinero, como les decía antes, ¿no? Yo lo dejo en el fondo, en este caso 6 meses más, ¿cuál sería el valor final y los intereses ganados al cumplirse dicho plazo? Acá, el número de cuotas es menor que el plazo de evaluación. Fíjense que la M que uso en la fórmula sigue siendo 24. Sigue siendo 24. Acá lo tienen. Este es el esquema. Yo tengo 24 pagos mensuales y después lo dejo en la cuenta 6 meses más. Lo retiro en realidad a los 30 meses. Quiero el valor final acá. Entonces yo no puedo hacer valor final de 30 porque la N es la cantidad de cuotas, solamente tengo 24. Entonces, ¿qué hago? Calculo el valor final de estas 24 pagos y como yo sé que me lo deja ubicado en el momento de la última, eso es lo que tengo que tener presente cuando trabajo con esta fórmula, lo que obtengo acá, ese fondo, lo tengo que capitalizar como un pago único, interés compuesto. Todo esto sería un pago, un valor que me da, saquen la cuentita, y lo multiplican por 1 más la tasa, si tenía la tasa mensual, ¿cuántos meses más? 6 meses. Le estoy agregando esos 6 meses de interés, sin cuotas, acá no tengo cuotas. Las cuotas se terminaron en el momento 24. Por eso están todas evaluadas ahí, y son 24 pagos. Entonces, pago 24, plazo 30 meses. 30 meses con tasa mensual, dice acá. No sé cómo sacarlo, perdón. Perfecto. Esperen que vamos a sacar cositas. Para no hacer mucho lío. Y seguimos. A ver. Creo que viene este. Bien. Después tenemos acá el ejemplo 3, que tienen que sacar
tienen un fondo de 1000, es simbólico, digamos, el número, pero ahora se deposita, para obtener este fondo 1000 se depositan 5 cuotas mensuales y vencidas al 1% mensual, y acá hay que calcular no el valor final, sino la cuota, porque el valor final ya lo tengo, ¿no? De la fórmula de valor final tengo que despejar la cuota. Entonces, acuérdense que la formulita es así, ¿no? Si despejo la cuota, toda esta división, este cociente, pasa al revés, al otro lado. Entonces, acá tenía los 1000, después queda multiplicado por i sobre esto. Solamente despejar, no estudien fórmulas distintas, sino el despeje. Y así calculamos la cuota. Después dice total de intereses. Bueno, el total de intereses, como siempre, son lo que junté menos las 5 cuotas. Ahora que me acuerdo, me faltaba en el anterior el total de intereses, cuando teníamos, ¿se acuerdan esas 24 cuotas y 6 meses más? Bueno, nada, al total formado le resto 24 cuotas, no voy a restarle 30 porque no tengo 30 cuotas, le resto siempre la cantidad de cuotas. En este ejemplo 3, no le den bolilla a lo que sigue. La tabla, esto, todo eso, no lo vamos a ver por ahora. Esta tabla, el punto C, D y F, no lo vamos a ver por ahora, para no confundirlos. Esto no lo hacemos. Y vamos a ver qué pasa cuando las cuotas son adelantadas. O sea, consideramos que se depositan al principio de cada mes. Si son adelantadas, la primera está en 0, y tenemos siempre el mismo esquemita que antes. Mírenlo ustedes. La última no termina en n, sino termina en n-1, porque acá, no sé, es adelantada, está en la cuota de este mes, del mes n. Ojo, miren los periodos. Este es el periodo 1, el periodo 2, donde termina el 2, termina el periodo. No empieza el periodo. Por ejemplo, de n-2 a n-1 es el periodo n-1. De n-1 a n es el periodo n. ¿Okay? Bueno, el mismísimo laburito que hicimos para las cuotas vencidas se hace acá, se suma, y otra vez tenemos en esa suma en forma horizontal, donde aparte de poder sacar como factor común la cuota, también sacamos factor común 1 más i. Lo que está dentro es lo mismo que con las cuotas vencidas, el mismo desarrollo de cuenta variable geométrica, qué sé yo. Entonces, todo lo que está dentro del corchete es el valor final de una renta vencida. Lo mismo que antes, si ustedes se fijan, queda lo mismo, el mismo corchete que antes, con la diferencia que acá va a quedar este 1 más i afuera. Por lo tanto, el valor final con cuotas adelantadas sería la misma fórmula de la cuota vencida, pero por 1 más i. No cambia nada, solamente cambia el 1 más i. Y lo que es importante considerar que por medio de esta fórmula las cuotas están valuadas al momento n, o sea, un periodo posterior al último depósito. Por eso acá les hice un ejemplo, ¿no? Está el ejemplo, bueno, acá es la nomenclatura. La nomenclatura es que es una S de este tipo para denotar que son adelantadas. Y ponen esta S que dice que las cuotas son adelantadas, o si no directamente la S de vencida por 1 más i. Es nomenclatura. En este ejemplo, dice que un padre de familia hace depósitos bancarios por 3.500 al principio de cada semestre, ¿no? Forma adelantada. Comenzando el día del nacimiento de su hijo. ¿Cuánto dinero tendrá acumulado en la cuenta cuando su hijo cumple 7 años? Suponiendo que la inversión reditúa un 16% nominal anual para operaciones a 180 días. Bien, como los depósitos son semestrales, se hacen al principio de cada semestre, yo la tasa nominal la tengo que convertir en semestral. Siempre seguimos usando el año 365, por ahí. Después, como son semestrales los depósitos, la cantidad de cuotas semestrales, tengo que ver cuántos son, porque acá dice hasta que cumpla 7 años. 7 años hay 14 semestres. La N es 14. Fíjense, son 14 semestres. Si yo cuento con el 0 incluido, del 0 al 13, tengo 14 depósitos. Pero
la última está ubicada en el momento 13, porque está incluida esta también, ¿no? Quiere decir, la fórmula de valor final, esta fórmula, no me lleva todo al momento de la última acá, sino que me lo va a llevar todo un periodo después de la última. Porque así está estructurado todo este esquema. De este esquema sale la fórmula, y la fórmula es muy estática, solamente me lleva todo al momento, un periodo después de la última. Pero acuérdense que por más que sean adelantadas, hay 14, por más que terminen 13, hay 14 cuotas. Bueno, acá esto da los 90.725. Importante donde me lo deja evaluado, un periodo después de la última. En el ejemplo 2, es el mismo ejemplo 3 del punto anterior, y sirve para comparar cuotas adelantadas con las cuotas vencidas. Les diría que tampoco le vamos a dar bolilla a este ejemplo 2. No vamos a comparar cuotas adelantadas vencidas. Vieron que con todo este tema de dar así las clases, que es más complicado para mí darlas y para ustedes entenderlas, estoy eliminando algunas cositas. Igual lo básico lo van a super saber, y no es tan importante realmente. Por lo tanto, esto no lo vemos, este ejemplo 2 no lo vemos. Bien, lo que sí vamos a ver, este tema del cálculo de un saldo, o también lo llamamos valor final, el saldo, lo que acumulamos en realidad, en función de lo que acumulamos anteriormente, que sería el saldo anterior. Eso se llama en cálculo método de recurrencia. Tiene ese nombrecito raro. Esperen que busque. Bien. Entonces, esto en realidad sirve para, en algunos casos de planes de capitalización, no sé si escucharon hablar, los planes de capitalización, o planes de seguros, de vida, o algo así. Pero los que son capitalización pura, que si solo financiera, hay sociedades como Zurich, no me acuerdo otros nombres, que a veces les venden esos planes, que son planes de ahorro. Que la gente, como no tiene constancia de ahorrar, a veces se engancha con eso y deposita todos los meses plata. Y esas compañías lo que hacen es el cálculo de valor final. Cuando la gente se quiere retirar del plan, le darán el valor final acumulado hasta ese momento. Pero cuando tienen que hacer estas compañías balances anuales y tienen que ver lo que tienen anterior para poder sumar todo lo que es, no sé, la gente que se le sumó en el año y saber cuánto tienen al final de ese año, recurren a un método que también se llama el método de recurrencia. No vamos a ver específicamente eso, pero quiero que lo sepan. Y en la parte de actuarial, por ejemplo, en los seguros de vida, lo que se llama reservas matemáticas es calcular cuánto dinero tiene la compañía de seguros, tomando en cuenta lo que tenía en el año anterior y considerando en el medio los intereses ganados y todo. Simplemente es una mención de la utilidad, pero vamos a ver cómo lo calculamos. El saldo nosotros lo llamamos con una S también así, y abajo T, que es el momento cualquiera, que es el saldo del momento 5, no es valor final de una renta adelantada esta, sino que simplemente ese T no tiene tasa ni nada. Sino el saldo es el valor final hasta T de las cuotas que tenía. Fíjense que si yo tengo hasta el momento anterior, supongamos el momento por acá, ¿no? El momento 2, un saldo acumulado de tanto dinero. ¿Cómo calculo el saldo que le sigue, el saldo 3? Y bueno, a la plata que tenía acumulada, que representa 2 cuotas con sus intereses, o valor final de 2 cuotas, lo capitalizo por un mes. Lo capitalizo porque esto genera interés por un mes más. O sea, lo tengo acá por un mes más. Y le sumo la otra cuota. Y le sumo la otra cuota. Y ese sería el saldo al final del momento 3.
Esto porque es con el ejemplo que teníamos acá. En letras directamente, yo sé que el saldo en cualquier momento es el anterior, capitalizado un periodo con su interés, más la cuota. Así yo saco un saldo recurriendo al saldo anterior. Por eso se llama método de recurrencia. ¿Okay? Entonces, comprobándolo en un cuadro que tenemos más adelante, que les dije que no era en bolilla, no importa, pueden comprobarlo igual. Teniendo esos datos, el saldo 3, lo multiplico por 1 más i, que sería el interés, le sumo la cuota, en ese ejemplo la cuota era 196, y tengo el próximo saldo. Si quieren lo miramos en el ejemplito 3, pero con cuotas esto lo podemos hacer tanto con cuotas vencidas como con cuotas adelantadas. Esto está hecho, el ejemplo está sacado de cuotas vencidas. Acá, por ejemplo, el saldo al momento 2 es 39402. ¿Qué es el saldo? Las dos cuotas con sus intereses. Si ese saldo le sumo o lo multiplico por 1 más i, me va a dar este capital más sus intereses. Le sumo esta nueva cuota y obtengo este saldo. Si yo no tengo la tabla ni nada, directamente teniendo los valores, si hago esta cuentita me va a dar 59402. ¿Sí? Bien. Ahora no les puedo preguntar si entendieron o no, porque nadie me va a contestar. Es un tema que algún día vamos a hacer un Skype, nosotros también, pero es difícil, así que anótense todas sus dudas, y bueno, me mandan ahora por Websílabus o por el campus, mejor, por el foro del campus, porque están muy hinchas con ese tema, por eso yo le tiro cosas por todos lados, por las mismas cosas en Websílabus, en el campus, por mail. Perdonen todo ese lío, pero quiero que le llegue a todos siempre. Y bueno, cualquier duda me preguntan por donde quieran, pero si es posible por el campus, mejor. Bien, entonces esto es lo que... ya llegamos a esto, ya lo hicimos, recurrencia, bueno. Acá hay un desarrollo para sacar el saldo de otra forma. Yo les diría que ustedes lo miren, tranquilos, y a ver si llegan a esta conclusión y si entienden cómo llegamos a esto. A ver si yo lo tengo, esperen. Sí, me había olvidado que lo tenía. Bien, entonces, ¿qué es lo que está hecho acá? Acá está desarrollado el saldo al momento 4 y el saldo al momento 3, o sea, el valor final de 4 cuotas y el valor final de 3 cuotas. Lo que hacemos es relacionarlas, como para poner una en función de la otra. ¿Entienden? Este es el desarrollo que vimos con los ejes al principio de valor final. Este sería el de 4 cuotas, estoy haciendo todo hasta el final. Y fíjense que si desarrollo el de 3 cuotas, que acá no dice el eje, el de 3 cuotas está metido dentro del de 4 cuotas. Pero ¿qué le falta para llegar a este? O sea, esto para decir también, si yo quiero sacar el saldo 4, puedo sacar, teniendo el saldo 3, le sumo lo que me falta, que es la cuota por 1 más i al cubo, y ya está. Entonces, en general, que este es el saldo 3, esto está metido acá adentro, por eso llegamos a esta conclusión. Esto es un buen ejercicio teórico, como para también calcular una renta en función de otra, muy bueno. Analícenlo, pero tienen que primero entender bien todo el proceso anterior de los ejes, o sea, eso no lo minimicen, no digan, bueno, ya sé la fórmula, no me fijo más. No, entiendan lo que representa esa fórmula. Siempre tengan en cuenta que la fórmula representa estas sumatorias, ¿no? Bien, entonces otra forma de calcular el saldo sería esta. El saldo anterior más la cuota por 1 más i, la t menos 1, porque así es como llegamos a esta conclusión, ¿no? Esta igualdad. Después van a tener ejercicios con esto y lo van a sacar mejor. Pero no lo memoricen, igual no es necesario que ustedes usen recurrencia de las dos formas. Con una sola basta, con esta o con esta. Esta es más fácil de acordarse. Esta es más complicada de acordarse, pero es solamente como como un repaso teórico, ¿no? Más que nada. Acá también tienen la misma,
haciendo otros cálculos en el mismo ejercicio. Bien, acá hay un ejemplo que dice, si saben que dos saldos sucesivos de una cuenta cuyos depósitos son de 200 mensuales, los saldos son 7.650 y 8.000. Esperen que también acá tengo hecho. Ahí está. Es el ejemplo 1. Bien, tenemos entonces, las cuotas son todas de 200 y sabemos que el saldo en un momento cualquiera, X, es 7.650 y en el momento Z, el siguiente, es 8.000. Bien, calcular el valor final si después del último depósito, o sea, del depósito que tengo acá en Z, se efectuaron 10 depósitos trimestrales. Ojo que los depósitos iniciales son mensuales, pero, a ver, ¿qué pasa si después yo sigo depositando pero en forma trimestral? Bien, lo primero que tengo que ver es que acá yo no tengo la tasa. Tengo que calcular la tasa. Una forma de calcular la tasa es considerando el método de recurrencia. Si yo sé que llegué a 8.000 partiendo de 7.650, la tendría que haber multiplicado por 1 más i, le sumo la cuota, de acá despejo la tasa. Muy bien, esta es la tasa. Ahora, para poder seguir con los otros pagos que son trimestrales, no me sirve la tasa mensual. La tasa mensual me sirve para el valor final, la fórmula de valor final con tasas mensuales. Entonces, estos pagos que son trimestrales requieren de la tasa trimestral, porque se van a pagar depósitos trimestrales. Entonces, yo de la mensual hago una equivalencia de tasas y saco la trimestral. Equivalencia de tasas, eso ya lo saben hacer, no la multiplican por 3. Equivalencia de tasas. Entonces, ¿cómo calculo el valor final en este momento? Sería, como lo puse acá, en general, ustedes siempre escríbanse lo que están haciendo y después ponen el número. El valor final sería lo que tengo acumulado hasta el último saldo, ¿sí? Pero esto que tengo acumulado lo tengo que capitalizar hasta el momento final, porque si no puedo sumar todo lo que tengo acumulado hasta acá, más todo lo que tengo acumulado que sigue, si no están todos en el mismo momento. Esta igualdad, este valor final, está aquí donde está este asterisco, entonces todo lo tengo que llevar hasta ahí. Entonces, mi saldo de 8.000, lo que acumulé hasta acá, lo tengo que capitalizar por 1 más la tasa. Puedo haber usado, o sea, acá es por 1 más la tasa trimestral, pero me olvidé de poner por 10 trimestres, por 10 trimestres, como está acá, más el valor final de las 10 cuotas trimestrales. Eso ya está situado en el momento de la última y entonces está todo situado donde está el asterisco. Entonces, para calcular este asterisco hace falta tener, como decía antes, la tasa. Bueno, acá es como que escribí lo que está acá arriba. Tengan en cuenta entonces que si yo tengo acá dos términos y quiero sacar el valor final, todo tiene que estar evaluado en el momento que quiero ese valor final. Si yo no ponía este 1 más i a la 10, estaría mal este ejercicio, porque estoy sumando valores en distintos momentos del tiempo. En cálculo financiero no puedo. No puedo sumar valores que están en distintos momentos. Todos los tengo que capitalizar hasta ese momento, en este caso. Muy bien, esto de cálculo de la cuota que yo ya les escribí, esto no va. No va, no nos vamos a volver locos con eso. Y después vamos a hacer un video de valor actual, pero todavía esta semana sigan con valor final. Supongo que mañana les haré un videito continuando con algunos ejemplos de valor final para despejar, cuando tenemos que despejar, por ejemplo, la n, y la tasa no se puede despejar, pero la n sí, y vamos a ver cómo calcular todo en el Excel. Y les voy a dar un ejercicio también para eso, para que me hagan un trabajo práctico. Pero eso lo subiré mañana. Bueno, chicos, cuídense y sigan estudiando mucho. Cualquier duda, pregunten. Hasta luego.